Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos, me alegra inmensamente que estén aquí nuevamente conectados en Calma con Cristian Vargas, en este espacio donde aprendemos, donde podemos discutir, debatir y donde cultivamos realmente lo que es valioso, que es la serenidad. Muchos de los que han seguido el podcast han identificado que en su vida algo que es realmente valioso es la serenidad y que muchas veces no se le daba la importancia que ella merecía. Hoy tenemos un tema que es de mucho debate y este tema no lo hago simplemente porque me han enviado algunas preguntas. Lo hago específicamente porque estuve resolviendo una urgencia de una paciente que empezó a utilizar un vapeador y tuvo una descompensación muy intensa de los síntomas ansiosos e incluso tuve que atenderla por urgencias. Esto me llevó a preguntarme si realmente el vapeo, los cigarrillos electrónicos, los porcentajes de nicotina que hay en el vapeador, los aromatizantes, los sabores y todo lo que hay detrás de la cultura del vapeo, qué papel tiene en nuestra salud mental y específicamente qué relación tiene con la ansiedad, tanto anticipatoria como la ansiedad después de que empieza la gente a consumir. Todo esto lo vamos a ver en este episodio de En Calma con Cristian Vargas. ¿Vapeo o no vapeo? Esa es la cuestión. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas la serenidad. Cada vez más es común que nosotros estemos en una conversación con alguien, incluso en la consulta o en una reunión social, y veamos cómo una persona, de una manera disimulada, saca un dispositivo de su bolso o de su bolsillo, un dispositivo como un pequeño lapicero, en el cual empieza a fumar, se produce humo y se siente algún olor placentero en el espacio. El uso de los cigarrillos electrónicos empezó a hacerse de una manera muy disimulada y para las personas que de pronto no estamos familiarizados con el cigarrillo ni con su consumo, se empezó a ver como una manera menos dañina, como una manera más benéfica e incluso muchos de los pacientes o de las personas que tienen vapeo constante no lo tratan de justificar diciendo es que esto me ha ayudado muchísimo a dejar el cigarrillo, es que esto tiene menos componentes químicos, es que esto no tiene producción de algunos químicos a partir de la combustión y de esa manera han hecho la transición, pero también hay algunas personas que tienen el consumo tanto del cigarrillo tradicional como del cigarrillo electrónico. Cuando empieza a aparecer una nueva forma de consumir sustancia en nuestra vida, pues también empiezan a aparecer algunos problemas. Y vamos a empezar entonces a definir qué es el vapeo. El vapeo es el uso de un dispositivo electrónico que permita que se generen, ya sea por la combustión o por algún otro método, pequeñas partículas o micropartículas de aerosol que yo pueda aspirar y que finalmente pasen por mi tráquea, lleguen a mis bronquios, a mis alveolos, que son esos pequeños espacios que hay los últimos en los pulmones, intercambio, ahí la sustancia llega a la sangre y finalmente llega a mi cerebro. Muchas personas pueden vapear,
pero no significa de que todas las personas estén utilizando nicotina. Y esto es lo que quiero aclarar, porque el vapeo como comportamiento en el cual está el uso repetitivo de este dispositivo electrónico o en algunos casos cigarrillos electrónicos puede tener tanto sales de nicotina, que es lo más común que vemos nosotros en nuestro medio, pero también puede tener cannabidiol, que es el CBD, que es uno de los componentes de la marihuana, o también puede tener THC, que es el componente que tiene alucinación o que puede dar el componente de salirse de la realidad en la marihuana. Puede tener una combinación de esos tres, de nicotina, de CBD, de THC, o en algunos casos también el vapeo se puede hacer con infusiones que no tienen sustancias que generen un efecto directo sobre el sistema de recompensa o que sean drogas. Ahora, si nosotros nos ponemos a observar el comportamiento donde yo produzco humo, donde hay una sensación placentera en producir ese humo, en tener una cantidad de humo en mi boca y soltarla, en tener un olor que es un olor placentero, el tener una sensación de sabor que puede ser, y hay muchísimas, a diferentes frutas, a cremas cítricas, de piña, de mango, de cualquiera de las diferentes aromatizantes o saborizantes que puedan haber. Ya solo el elemento placentero del olfato y del sabor tiene un componente que puede llevar a que te quedes pegado a un comportamiento repetitivo. Todavía no le hemos puesto la sustancia. Ahora, si yo adicionalmente a ese comportamiento de vapeo le adiciono una sustancia, como es el caso de las sales de nicotina, y esas sales de nicotina tienen concentraciones que son altas, rápidamente esa nicotina llega a mi cerebro, como ocurre también cuando se fuma el cigarrillo tradicional, y esa nicotina cuando llega al cerebro activa unas neuronas que liberan grandes cantidades de una sustancia que se llama dopamina, que es, digámoslo así, el neurotransmisor que está más relacionado con el placer, en el núcleo accumbens, que es un montón de neuronas que se encargan de que uno sienta el placer. Hay un problema muy grande y es el caso que yo les ponía en una paciente que previamente venía estable de sus síntomas ansiosos y sus síntomas depresivos. Ella nunca había fumado cigarrillo y solamente por el olor a mango de uno de estos vapeadores lo usó en una ocasión y tuvo un ingreso de nicotina en grandes cantidades porque tenía un porcentaje de nicotina del 5% o 50 miligramos. Ella empezó a tener taquicardia, vacío en la boca del estómago, ansiedad, una angustia, su estado de ánimo empezó a cambiar y empezó a fluctuar y efectivamente tuvimos que hacer una atención por urgencias, ajustar el medicamento, poner otro medicamento adicional y obviamente suspender la conducta de vapeo, que incluso ni siquiera era repetitiva, sino que había sido solamente de una manera experimental. Entonces, es muy importante que cuando una persona nos diga que está vapeando, podamos nosotros entender qué sustancia hay ahí metida en ese vapeador. Y no solamente qué sustancia, sino en qué sustancias está diluida esa nicotina. Si bien las concentraciones de nicotina las expresan cuando están vendiendo en las tiendas de vapeo y puedes encontrar con dosis tan bajas como el 2% o 20 miligramos, hasta dosis de 3, 3.5, 4, 6, 6% que equivaldría a 60 miligramos. Si una persona nunca ha consumido y consume inmediatamente, la nicotina puede hacer un efecto estimulante sobre su sistema nervioso y efectivamente disparar la ansiedad o incluso generar ataques de pánico o generar algunas otras consecuencias. Ahora, aquí solamente hemos hablado de los efectos que puede haber desde el punto de vista psíquico en el momento del consumo para una persona que nunca lo ha consumido, pero ya van entendiendo ustedes
que el vapeador, al tener el elemento olor positivo, al tener un elemento de sabor positivo, al tener un elemento también químico que me va a reforzar la posibilidad de dependencia, se vuelve en un comportamiento altamente adictivo. Se han hecho muchos estudios para tratar de identificar qué personas tienen más riesgo de terminar consumiendo una sustancia en un cigarrillo electrónico o vapeando. Y se ha visto que en los adolescentes que tienen déficit de atención e hiperactividad o impulsividad, hay más riesgo de que terminen en vapeo. Los adolescentes o los adultos que tienen mayor ansiedad, niveles más altos de depresión, incluso personas que hayan sufrido ataques de pánico o que mantengan un estado energético bajito, tienen más riesgo de que cuando se exponen a el vapeo, sea porque alguien se los pasó o porque huele muy rico y quiero probarlo, se queden adheridos y se queden en un patrón de dependencia con el vapeo. Me ha tocado ver pacientes en mi consulta que están todo el tiempo pegados del vapeador y que efectivamente la conducta se volvió más repetitiva y más frecuente que si hubieran utilizado un cigarrillo, porque de alguna manera se volvió socialmente permitido. Pero el hecho de que sea socialmente permitido no significa de que sea totalmente saludable. Si vienen en Calma con Cristian Vargas, hablamos de temas que tengan que ver con la serenidad y en este caso del papel que puede tener el vapeo con la ansiedad, es mi responsabilidad también como médico decir que cuando uno empieza a buscar en la literatura y en las guías internacionales, hay reportes de daños irritativos que ocurren no solamente por la sustancia y la combustión, sino también por los metales que hay en el dispositivo. Y también se han reportado efectos muy deletéreos y muy dañinos a nivel pulmonar, porque de alguna manera este pulmón tiene que recibir no solamente la sustancia, sino aquel líquido en el cual fue diluida la sustancia. Si nosotros miramos, por ejemplo, en estos momentos en tiendas de vapeo online que les llegan a su casa fácilmente un dispositivo de estos, nos daremos cuenta que las sales, por ejemplo, de nicotina pueden estar diluidas en sustancias como glicerina vegetal o en otras sustancias que hacen que sean más cremosos o que sean más cítricos o que sean más frutales, pero finalmente esas sustancias llegan a nuestro cuerpo y ya hay reportes de neumonías, de hemorragias pulmonares y de diferentes daños. La invitación entonces es a que si tú nunca has probado un vapeador, le des el respeto que tiene. ¿Por qué? Porque puede convertirse también en una conducta adictiva, independientemente de que tenga o no tenga una sustancia. Obviamente, si tiene una sustancia que ya ha demostrado que es una sustancia que genera dependencia, como es el caso de la nicotina y como es el caso de la marihuana, pues obviamente el riesgo de dependencia es mayor. El riesgo de dependencia también se ha visto que es más alto en las mujeres y que el efecto liberador de dopamina en ellas es mucho más grande, incluso que se quedan más pegadas fácilmente a la nicotina que los hombres. Eso no significa que entonces los hombres no estén expuestos a este riesgo. El vapeo entonces es algo que empieza a aparecer en nuestras vidas, que es una nueva conducta que empieza a aparecer en nuestra sociedad y que no necesariamente su uso está relacionado con un estado de serenidad o tranquilidad, porque la nicotina también puede ser un disparador de ansiedad y como ustedes mismos saben, cuando ya hay abstinencia, como pasa cuando una persona no ha consumido cigarrillo, puede aumentarse la ansiedad, la irritabilidad, las dificultades para dormir, el dolor de cabeza, la tensión muscular y algunos otros síntomas. Espero que con este episodio de En Calma con Cristian Vargas puedas haber aclarado muchas de las dudas que tenías sobre el vapeo, las sustancias que hay dentro del vapeo, cuáles son las posibles rutas por las cuales una persona se queda pegada al vapeo y cuáles son algunas de las consecuencias, tanto desde el punto de vista psíquico como desde el punto de vista médico, con el uso de los vapeadores.
Espero que tengan un día o una noche en calma y que estén muy conectados y que compartan este episodio, porque el objetivo es que podamos traducir toda la ciencia, que podamos exprimir los artículos científicos y los llevemos a tus oídos, a tu casa, a tu carro, a tu escritorio de una manera práctica, sencilla y actualizada. Nos vemos en el próximo episodio de En Calma con Cristian Vargas. Si ya está cansado de la virtualidad y deseas aprender más sobre manejo del estrés y la ansiedad, inscríbete hoy mismo para nuestro retiro presencial Tomo Refugio en Calma. Un espacio en el oriente antioqueño conectado con la naturaleza y lejos de la tecnología, donde aprenderás muchas técnicas basadas en la psicología de la meditación, la terapia cognitivo-conductual y el estoicismo terapéutico. Tomo Refugio en Calma. Es el descanso que necesitas.